La pregunta que hacemos a nuestros televidentes a través de nuestras cuentas de Twitter es la siguiente: ¿violación del espacio aéreo de Colombia por parte de Rusia es una acción involuntaria o ustedes creen que fue una acción premeditada? ¿Cuál es el mensaje? Pueden escribirnos desde ya a todas las cuentas en redes sociales, son las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico, las van a estar observando en pantalla. Y saludamos a esta hora en Caracas, Venezuela, a Mario Iván Carratú, él es vicealmirante retirado, exdirector del Instituto de Defensa Nacional de Venezuela. Bienvenido. También nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 el general en retiro Edgar Lesmes Abad, es excomandante de la Fuerza Aérea de Colombia. General Lesmes, bienvenido al programa de la noche. Muchas gracias, Jason. Y justamente me quiero quedar con usted a propósito de esta noticia que involucra 4 países, Rusia, Venezuela, Nicaragua y Colombia. ¿Qué significa el hecho de que 2 aeronaves, 2 bombarderos rusos tipo Tupolev 160 hayan cruzado sobre territorio colombiano sin permiso? Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que las fuerzas aéreas, los pilotos, sobre todo pilotos y fuerzas aéreas, tienen muy claro los reglamentos internacionales y las normas internacionales para sobrevolar los espacios aéreos de otros países. Y no podemos ser tan inocentes nosotros aquí en Colombia de pensar que estos aviones inocentemente violaron nuestro espacio aéreo. Hay unas normas internacionales y Colombia exige que por lo menos con 72 horas de anticipación los diferentes gobiernos de aviones militares o de Estado deben solicitar una autorización a la Fuerza Aérea Colombiana, en este caso, por tratarse de aeronaves de Estado o de aeronaves militares, y en el caso de aviones civiles igualmente, la Autoridad de la Aeronáutica Civil. Con 72 horas debieron haber solicitado el sobrevuelo, sí, la autorización para cruzar nuestro espacio aéreo. No lo hicieron, alguna razón tendrían ellos para evitar dar ese paso. Ahora, ¿qué manejo político se le está dando a este tema? En Bogotá también nos acompaña Camilo Ospina, es exministro de Defensa de Colombia. Señor Ospina, quiero darle la bienvenida al programa. Gracias, un saludo a ustedes y a todos nuestros oyentes en América Latina y el Caribe. Una nota diplomática enviada a Moscú ha sido la respuesta del gobierno colombiano. ¿Considera usted que fue leve, que fue muy suave en su respuesta a lo que podría haber sido una invasión o posiblemente incluso llegar a considerarse un ataque en Colombia? Yo creo que independientemente si haya sido voluntario o involuntario por parte de los aviones rusos, es un hecho que violaron el espacio aéreo colombiano. Y lo violaron en un contexto geopolítico complejo, lo violaron en un vuelo desde Nicaragua hacia Venezuela, dándonos a entender claramente un mensaje en el sentido de que ellos tienen aliados en la región y que cualquier conflicto que se pueda presentar ellos podrían estar presentes. Ese es el mensaje que políticamente parece recibir el pueblo colombiano y es lo que siente la vulneración del territorio en un contexto en el cual Nicaragua presentó una demanda, obtuvo una sentencia y presenta una segunda demanda. En ese contexto, pues parece un acto muy poco amistoso y no involucra únicamente a las fuerzas aéreas rusas, sino que por supuesto involucra también a Nicaragua y de alguna forma a Venezuela. Ha tocado, exministro, un tema muy importante y es el litigio que tiene Colombia con Nicaragua por un área en el Mar Caribe, exactamente 75.000 kilómetros que se perdieron ante fallos internacionales y que Colombia dice que ese fallo es inaplicable. Pero vamos primero a evaluar el hecho técnico y para eso también quiero preguntarle al general Edgar Lesmes, ¿qué son o qué tipo de aviones son estos Tupolev 160? ¿Qué pueden cargar? ¿Qué dimensiones tienen? ¿Por qué pueden ser peligrosos en un momento como aviones de guerra? Bueno, son aviones de última generación, Tupolev 160, aviones bombarderos supersónicos que pueden llevar una gran cantidad de armas nucleares, aviones estratégicos. Pues ese es ¿qué hacen 2 aviones de esas características sobrevolando nuestro espacio aéreo en vuelos de Maiquetía a Managua? ¿Cuál es el mensaje que están llevando o cuál es el mensaje que nosotros los colombianos, ellos quieren que nosotros estemos recibiendo? Además de la violación hay un hecho de seguridad que involucra igualmente el sobrevuelo de estos aviones sin autorización, porque en ningún momento estas aeronaves hicieron contacto con ninguno de los centros de control de Colombia. Aviones estaban volando a 30.000 pies, espacio aéreo, donde hay aviones comerciales, aviones civiles. Igualmente,
con absoluto desconocimiento de que hay dos intrusos poniendo en peligro, en grave peligro, riesgos de la aviación comercial, no solamente colombiana, sino internacional. Sí. En Caracas, Venezuela, Mario Iván Carratú, vicealmirante del Instituto de Defensa Nacional de Venezuela, también fue director. Quería preguntarle qué tan común puede ser el hecho de que aviones rusos estén tomando a Venezuela como punto de partida y de llegada para realizar operaciones, entrenamientos militares. Bien es conocido que el presidente Chávez alcanzó a hacer grandes convenios, incluso compras armamentísticas a Moscú. Sin embargo, ¿esto es una cuestión diaria? ¿Es algo que se presenta frecuentemente? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia en Hispanoamérica. Saludo al general Camilo Hermet, Edgar Hermet y al doctor Camilo Espina. Todos sabemos en América Latina que la relación de Venezuela con Rusia es de convenios militares y asistencia técnica en materia específicamente militar y en otros aspectos, pero básicamente en aspecto militar. Hace 3 o 4 años en el Caribe venezolano hizo presencia una flota rusa que demoró entre 20 y 25 días llegar al Caribe. Hicieron un ejercicio naval con la flota naval venezolana de apenas 3 horas y se fueron a otros destinos. Desde ese entonces hemos venido siguiendo la presencia de unidades militares rusas en Venezuela y en áreas cercanas al territorio venezolano. El sobrevuelo de estos aviones decolando de Venezuela hacia Nicaragua sin el permiso correspondiente y sin tener una respuesta, de acuerdo a lo que he escuchado esta noche, una respuesta completa de las autoridades diplomáticas rusas, llama la atención porque si es un vuelo programado, 2 unidades aéreas que van y vienen con destino a Nicaragua y Venezuela y viceversa, han debido tramitar el permiso a través de la embajada colombiana en Rusia o hacer alguna solicitud desde el territorio venezolano si era necesario ese paso sobre el espacio territorial colombiano. Yo pienso y la experiencia nos dice que debemos tener mucho cuidado en este tipo de operaciones y hacer un seguimiento muy cercano a lo que está haciendo ese país en el Caribe. Exministro Camilo Espina, es curioso, según lo que decían hoy las autoridades colombianas, y es que el sobrevuelo de aviones rusos ya se había presentado con anterioridad en Colombia. En otras oportunidades se habían tramitado autorizaciones para el gobierno ruso, entre algo que puede ser normal, el sobrevuelo de aeronaves que necesitan usar el territorio de otros países para llegar a su destino. ¿Por qué entonces pensar que en esta ocasión no se pidió permiso? Eso es lo que hace complicado y hace grave el tema, porque lo convierte en una invasión de territorio colombiano. Tal como lo explicó el general Lesmes, hay unos protocolos claramente definidos y los países saben perfectamente y los pilotos saben perfectamente cómo funcionan y cómo son los límites de donde pueden acceder y cuándo no. En el contexto político en el que estamos viviendo y la relación con Nicaragua, es clarísimo que el país, que Colombia, termina entendiendo un mensaje en el cual se le está haciendo una maniobra disuasiva. Se le está advirtiendo que tal como los rusos tienen una alianza importante con Venezuela y con Nicaragua, pues en el evento de presentarse cualquier situación serían su apoyo estratégico. Y eso obviamente es una amenaza para Colombia y es una amenaza que tiene consecuencias importantes y que por lo menos altera la paz o por lo menos la estabilidad pacífica dentro de la región. Yo no creo que haya una guerra, ni mucho menos, pero por lo menos implica una disuasión, un acto disuasivo bastante molesto y que genera un antecedente importante. General Lesmes, en esta situación, el hecho de que se presentara el sobrevuelo de 2 bombarderos rusos sin autorización, ¿quién toma la decisión de cómo reaccionar ante el caso? Pues en este caso constitucionalmente le corresponde a la Fuerza Aérea y en cabeza del comandante de la Fuerza Aérea sería el encargado de tomar la decisión de hacer las interceptaciones como efectivamente ocurrieron. ¿Y cuál es la orden que tiene el comandante de la Fuerza Aérea cuando hay una invasión de un avión extranjero? Bueno, aquí hemos tenido casos de invasiones permanentemente de aviones de narcotráfico, entrando y saliendo de nuestro territorio,
y tenemos protocolos muy bien diseñados desde hace muchos años y hemos logrado eliminar bastante el tráfico ilegal de aeronaves. De aviones militares de otros países violando nuestro espacio aéreo, realmente no son muchos los casos que hemos tenido. Normalmente los países se cuidan mucho, son muy respetuosos, piden los permisos con la debida anticipación del caso. Me atrevería a pensar que esta puede ser la primera vez que ocurre una situación, una violación flagrante de nuestro espacio aéreo, porque con los aviones rusos, como decían anteriormente, ya Colombia le ha dado autorización a aviones rusos para sobrevolar el espacio aéreo colombiano. Y el protocolo en este caso, si usted fuera el comandante de la Fuerza Aérea, es cuando hay estos aviones no identificados, derribarlos, escoltarlos, ¿cuál es el paso? Bueno, el protocolo indica que los aviones hay que interceptarlos. Sí. Los aviones se detectan inicialmente con los diferentes sistemas que tenemos de detección de nuestro espacio aéreo. Se interceptan. Una vez interceptados se les hacen las señales internacionales que ya están acordadas a nivel mundial, señales de radio o señales visuales, y se les invita a que abandonen el espacio aéreo, como efectivamente ocurrió en esta oportunidad. Después de que los aviones Kafir interceptaron los dos bombarderos abandonaron el espacio aéreo colombiano. En caso de que no lo hicieran, se podría llevar el caso a llegar al momento de autorizar el derribo, la neutralización o destrucción de los aviones. ¿Qué piensan en Venezuela, vicealmirante Mario Iván Carratú? El hecho de que aviones extranjeros estén en territorio venezolano, ¿es plenamente conocido o es desconocido este tipo de operaciones y este tipo de viajes, por ejemplo, de un avión ruso de Venezuela a Centroamérica y luego un retorno? Bueno, para todos conocemos la calidad del gobierno y democracia que existe en Venezuela. Muchas de esas operaciones, inclusive un puente aéreo Cuba-Venezuela, está activado desde hace muchos años, y la sociedad y las autoridades políticas venezolanas, inclusive las Fuerzas Armadas, niegan cualquier información o se niegan a dar información cuando se les pide acerca de este tipo de operaciones. Hay reportes nocturnos, de operaciones nocturnas en la base aérea Libertador, en el aeropuerto Maiquetía y en el aeropuerto La Chinita en Maracaibo. Ahora, a mí lo que me extraña es, en este caso, que esos aviones que decolaron de Venezuela tienen que haberse reportado a una torre de control en tránsito hacia Nicaragua. Bien sea una torre de control en Curazao, una torre de control en Río de Hacha, una torre de control en Maiquetía, etcétera, etcétera. Y se deja ver que el tipo de operación o de sobrevuelo se intentó que no fuese detectado por las autoridades colombianas o identificado. Y una vez que fueron identificados, se tomaron los procedimientos o el protocolo que se cumple en cada país, en cada comando militares de la zona de sobrevuelo. Pero en el caso particular de Venezuela, que es su pregunta, a nosotros nos produce una alta sospecha que estas operaciones se estén realizando y en Venezuela no se conozca ningún tipo de información al respecto. Se supo que esos aviones aterrizaron en Maiquetía por comentario de los pobladores cercanos al aeropuerto, pero nunca hubo un comunicado oficial por parte del gobierno ni por parte del Ministerio de la Defensa. Es sospechoso bajo todo punto de vista. Le preguntamos a ustedes, a los televidentes, qué opinan a través de nuestras cuentas de Twitter. ¿Esta violación del espacio aéreo de Colombia por parte de Rusia fue una acción involuntaria o creen ustedes que fue premeditada? ¿Qué mensaje estaría enviando? Leemos algunos mensajes de los tuiteros. Iván Rodríguez escribe: es premeditada por Venezuela y Nicaragua. Quieren ver qué tan débil podemos estar. Se debe ser más concreto en responder. También escribe Páez Davison y dice: los pilotos se pueden equivocar, como sucedió con el Boeing 747 de Corea del Sur en 1983,
cuando volaba sobre Unión Soviética. Y también escribe Aranguren y dice: la intención de ellos es tomar poderío en Sudamérica. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a evaluar la reacción del gobierno ruso, que dice que todos los vuelos de aviones militares se realizan siempre de estricta conformidad con los reglamentos internacionales. ¿Por qué no habría admitido el hecho Moscú? Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.